Estoy bastante emocionado por esto, ya que es la primera vez que vemos el punto de vista de Jaune, gracias al permiso del comisionado. En fin, disculpen la demora. Encargos y circunstancias de la vida real del comisionado. Para cualquier persona interesada en hacer una comisión, envíeme un correo electrónico a storylover543@gmail.com. Por primera vez en meses, Jaune se sintió emocionado. El rubio silbaba una melodía alegre mientras construía un teletransportador más grande en el acantilado con vistas al bosque Esmeralda. Ese era otro lugar para reunir materiales, aunque no había mucho más que algunos green comunes, árboles y piedras. Nada que valiera la pena acumular. Se recordó a sí mismo que debía ir a Ever After para conseguir las piezas que necesitaba para Infinity. Estaba deseando ver la sonrisa de Ruby cuando las recibiera. Una ingeniera a su medida. Su sonrisa se atenuó un poco al recordar a aquella chica, Coco. No era la primera vez que le pedían algo. Cuando su semblante se manifestó, aceptaba casi cualquier petición. Solo después de que papá lo sentara, aprendió a ser más selectivo. Seguía aceptando peticiones, pero solo si le caía bien o si lo hacían para otra persona. Todavía recordaba al pequeño Marco, que quería una silla de ruedas nueva para su abuelo y le ofrecía toda la paga que había ahorrado ese año. Siempre quiso ser un héroe. De niño, soñaba con tomar Cross y Amors y recorrer la tierra como un caballero andante. Protegiendo aldeas, salvando a personas en apuros o rescatando gente en el último minuto. Lamentablemente, sus habilidades nunca estuvieron a la altura de sus sueños. Lo intentó, por supuesto, pero era un niño del campo. La mayoría de los aspirantes a cazador provenían de familias de cazadores o podían permitirse entrenar en los reinos. Había excepciones, claro, pero él no formaba parte de ese grupo. El entrenamiento de nivel cazador con mentores personales no era barato y no había escuelas de combate cerca de donde vivía Don Remy. Irónicamente, ahora tenía dinero de sobra para entrenarse como quisiera, pero la idea de ser un cazador normal era lo último que le rondaba la cabeza. A veces todavía soñaba con ser el héroe errante, por supuesto, pero sabía que podía hacer más que simplemente matar a Grimm. Había miles de cazadores por todo Remnant. Solo había una persona, al menos que él supiera, con habilidades como las suyas. Un gran poder conllevaba una gran responsabilidad y todo eso. Y por eso estaba haciendo esto ahora. Jaune casi terminaba el portal. Se frotó la frente con el dorso de la mano y volvió a mirar al grupo que lo observaba. El director Ospin, la profesora Godwich y esos dos de Atlas. El general Iron Wood Interschne. Podía ver el parecido con Weiss con claridad. Su mirada se posó brevemente en el general. Le gustaba pensar bien de la gente, pero la primera impresión que le causó fue mala. En su primer encuentro, ya le pedía, exigía, en realidad, que trabajara para Atlas. Jaune no se oponía a trabajar por buenas causas. De hecho, era prácticamente lo único que podía hacer ahora mismo. Tenía dinero de sobra para 10 vidas, para él y su familia, y Don Remy era lo más estable posible. Ayudar a la gente era lo único a lo que podía dedicarse de verdad, aparte de jubilarse y pasar los próximos 60 años viviendo de lo que ya hacía. Pero el general no pedía ayuda. Exigía su semblanza para Atlas como si tuviera derecho a ella. Atlas no necesitaba ayuda. Eran el reino tecnológicamente más avanzado de todo Remnant. No necesitaban ayuda. Claro, el general intentó presentarlo como una ayuda contra ese monstruo de Salem, pero no parecía de los que se limitan a levantar las manos y decir ya basta, gracias por toda la ayuda. Parecía de los que siguen pidiendo más. Ospin tosió detrás de él. Señor Ark, ¿puedo preguntarle cuál es exactamente su plan? Ya verás. Martilló el último bloque. El portal se activó de repente, y la puerta etérea giró suavemente. El general frunció el ceño y murmuró algo que Jaune no pudo entender. Quizá quieran retroceder. Los primeros pasos hicieron que Winterschne desenvainara su espada. Los cuatro miraron con los ojos muy abiertos al primero de los caballeros que avanzaba. Los caballeros generales llegaron primero. De 6 metros de altura y con una armadura ornamentada en negro y dorado. Solo eran 3, pero eso era todo lo que necesitaba. Eran sus creaciones más fuertes. Los que lideraban la legión.
Si todo lo demás fallaba, eran la última línea de defensa. Y valían todos esos materiales de Ever After. Después de los generales estaban los caballeros regulares. Tenía decenas de miles acumulados bajo el mando de Don Remy, pero calculó que quizás 4 o 5 mil serían suficientes. No planeaba apresurarse. El Monte Glen llevaba décadas abandonado y los Grimm no iban a desaparecer. Además, Grimm no sabía nada de tácticas de asedio. Aún así, esperaba que la mayor parte del exterminio de los Grimm tomara quizás un día o dos. El mayor problema eran los rezagados. El profesor Godwich, Wintereschne y el general Ironwood se sorprendieron al ver a los caballeros marchar hacia el acantilado. El área no era lo suficientemente grande para albergarlos a todos, así que tendría que obligarlos a marchar directamente hacia los muelles de aeronaves. O tal vez construir un portal directo al Monte Glen. Tendría que revisar sus reservas de materiales para ver si tenía material de sobra. Ospin tosió. Señor Ark, quizá le parezca una pregunta extraña, pero ¿cree usted en la magia? Los otros tres lo miraron alarmados. ¿Sí? Jaune se encogió de hombros, sin dejar de observar a los caballeros salir en fila india. He estado en el más allá. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Sobre todo ese cabrón de Hinks y Pedler. Le sacaba tajada cada vez que se encontraban. Lo cual era impresionante considerando que el más allá no tenía moneda. ¿Y crees que tu semblanza es de naturaleza mágica? ¿Qué? Claro que no. Es una semblanza, no magia. Jaune puso los ojos en blanco. Ya, veo. Si estás seguro. Dio un sorbo a su chocolate caliente. Quizás deberíamos hablar de tus planes antes de que James se enfurezca. Señaló al general Ironwood. El hombre mayor observaba a sus caballeros con una mirada intensa que decía más que 1000 palabras. Jaune dijo que estaba dispuesto a prestar a sus caballeros, y que debía mantenerse firme en eso. Otra lección que le enseñaron sus padres. Sé amable, pero asegúrate de poner límites para que nadie te explote. Supongo que esta será la fuerza principal que utilizará, señor Ark, dijo el general Ironwood. Sí. Jaune le dio una palmadita a uno de los caballeros, quien respondió con un saludo. Dijiste que estabas dispuesto a prestar naves. Bombardearán a los Grimm y atacarán a los que estén en el aire como si fueran Evermores. Mis caballeros se encargarán de la horda cuando se dispersen. Señaló con el pulgar a uno de los caballeros generales. Galad puede liderar el frente y la purga exterior. Lancelot se encargará de los Grimm que intentan escapar. Mordred se centrará en ayudar a los cazadores. Nombres interesantes, murmuró Wintereschne. Siempre me han gustado las viejas historias. Jaune se encogió de hombros con una sonrisa. En fin, cuando despejen el lugar, puedo empezar a reconstruir. El problema viene con Vale. La profesora Godwich se ajustó las gafas. Técnicamente, el Monte Glen se considera propiedad pública, ya que nadie quiere lidiar con una cáscara infestada de Grimm, pero el Consejo sin duda estará interesado una vez que el Sr. Ark comience la reconstrucción. Reclamarán la propiedad o invocarán alguna ley oscura para justificar la expropiación una vez que hayas hecho todo el trabajo. Asintió hacia Jaune. Los políticos pueden ser despiadados, a veces literalmente. Puedo manejar eso a cambio de ciertos favores, dijo Ospin. Depende de los favores. Nada diferente a lo que ya me estás ofreciendo, te lo aseguro. No me interesa el poder personal, solo detener a Salem. Le creyó. Incluso con la mala primera impresión, esto también ayudará en ese sentido. Salem se alimenta de la desesperación y la desesperanza. Demostrar que podemos luchar nos fortalecerá a todos. Preferiría que nos centráramos en soluciones directas en lugar de victorias propagandísticas, dijo el general Ironwood frunciendo el ceño. Hay miles de cazadores. No hay mucha gente capaz de dar hogar a la gente en cuestión de días. Recordó el lugar al que Blake lo llevó. Tanta gente sin hogar porque la otra opción era arriesgarse fuera de los muros, donde los Grimm podrían atraparlos. Será bueno ayudar a la gente con algo más que sobrevivir al próximo ataque de los Grimm. Necesitan casas, granjas, un lugar donde dormir sin preocuparse de si podrán sobrevivir al día siguiente. Un sentimiento noble. Lo apruebo. El profesor Godwich asintió.
Beacon puede albergar a estos caballeros mientras los transportamos al Monte Glen. Estoy seguro de que Atlas estará encantado de ayudar en ese sentido. Siempre y cuando ganemos algunos caballeros, sí. Puedes quedártelos un tiempo, como te dije. No puedes quedártelos. El general frunció los labios y parecía querer discutir. Aún ella se alejaba. Antes de eso, tengo que ir a Ever After. Consíguele su regalo a Ruby. Sonrió. Ansiaba ver su cara cuando consiguiera Infinity. Volvió a ignorar el recuerdo de aquella Coco. Ruby no pidió nada. Él se lo ofreció y ella aceptó. No se hizo la desentendido. Caminó hacia el dormitorio frente al equipo Ruby y tocó la puerta. Ya voy. La puerta se abrió y Nora lo recibió con una sonrisa radiante. Oh. Hola, Jaune. ¿Qué pasa? Recogiendo a una amiga. Miró más allá de ella y vio a Curious charlando con esa chica Ciel. Ren y Pirra no estaban por ningún lado. Curious. Voy a Ever After, ¿vienes conmigo? El gato multicolor levantó la vista con tristeza. ¿Por qué querrías volver a ese lugar después de que Hinksy te hiciera bailar durante 3 horas? Necesitamos materiales para Infinity, lo sabes. Supongo que ha pasado tiempo desde que visité mi hogar. Se estiró y desapareció por un segundo antes de aparecer de repente en el hombro derecho de Jaune. Y alguien tiene que cuidarte y asegurarse de que no tengas que volver a compartir tus recuerdos vergonzosos frente a una multitud. Eso fue una sola vez. Hinksy tenía ese ladrido trascendental que necesitaba y no iba a venderlo por nada más. Es una pena que Ever After no tenga los rectángulos luminosos. Me habría encantado grabarlos. Se llama Pergamino, y no estás grabando nada. Jaune se cruzó de brazos y se marchó, despidiéndose de Nora y Ciel. Se dirigió al portal ubicado en la habitación designada. Un rápido toque de la piedra rúnica y regresó a la sala del portal en su castillo. Definitivamente necesitaba asegurarse de mantener las piedras rúnicas cerca. Era la única forma de usar los portales. Solo el equipo Ruby tenía copias hasta el momento y las guardaban bajo llave. Le tomó más de 12 horas, toda la tarde hasta las 6 de la mañana siguiente, reunir los materiales necesarios, y tuvo suerte, ya que Hinksy solo le pidió un abrazo esta vez. Al parecer, eran muy valiosos en el más allá. Eso no significaba que fuera fácil, claro. Tuvo que matar al Haverwalker 2 veces para obtener piel de sombra, atravesar una tormenta de polvo para obtener esencia de verdad y luego vencer al príncipe rojo en una partida de ajedrez, y luego huir cuando el mal perdedor intentó ejecutarlo, para obtener porcelana perfecta. Cuando regresó, Jaune estaba demacrado y cubierto de sustancias que no deben nombrarse, mientras que el rostro de Curious estaba contraído por el disgusto. Cada vez que volvemos allí, recuerdo por qué estaba tan ansioso por irme. La voz de su amigo era lo suficientemente seca como para pelar la pintura. Ciertamente espero que esta chica humana con la que eres tan cariñoso valga todos estos problemas. Ruby es genial. Solo quiere ser cazadora para ayudar a la gente. ¿Es esto lo que la gente de este mundo considera rituales de cortejo? ¿Qué? Jaune se sonrojó levemente y rió. Vamos, Curious, no es así. Ruby es solo una amiga. ¿Y qué hay del resto del equipo? La chica con orejas de gato, la princesa de hielo y la mujer de fuego. Ellos también son amigos. Se sacudió las manos para limpiarse la mugre que se le pegaba en los dedos. No lo hagas raro, hombre. Quizás algún día te cuente la historia del príncipe olvidadizo. El Afteran suspiró y saltó de su hombro antes de que Jaune pudiera responder. Jaune negó con la cabeza y se acercó a la mesa rúnica. En fin, Curious siempre hacía comentarios así. Se concentró en crear la runa infinita. Una vez terminada, solo quedaba vincular la Crescent Rose. La unión sería permanente, así que no había que preocuparse de que alguien más la robara. Le llevó casi 6 horas hacerlo todo bien. Un error y los materiales se habrían desperdiciado y tendría que reunirlos de nuevo. Cada paso tenía que ser revisado una y otra vez. Para cuando terminó, su pergamino tenía 11:56 en la pantalla. Hora de comer en Beacon. Perfecto. Jaune se guardó la piedra rúnica en el bolsillo y cruzó el portal de la baliza con paso firme.
Los estudiantes ya estaban en el comedor. Otra cosa de la que estaba orgulloso. Todavía no estaba seguro de quiénes eran los idiotas que arruinaron ese lugar, y la carretera y los muelles, pero le dio la oportunidad de redecorarlo. A la gente también pareció gustarle, sobre todo la estatua de Ruby. Fue una adición improvisada. Necesitaba algo para llenar el centro. Entró y se topó con un tipo corpulento y con armadura. No sabía su nombre, pero miró a Jaune con furia, como si le hubiera escupido a su pumpkin pete. Mira por dónde vas, civil. Oye, te chocaste conmigo. Jaune pasó junto a él y se dirigió a la mesa de Ruby. El equipo Ruby y el equipo PNCR ya estaban sentados. Ruby levantó la vista cuando se acercó y saludó. Oye, Jaune. Te traje una bandeja. Señaló una bandeja llena de huevos, tocino y papas fritas junto a ella. Por alguna razón, Blake y Weiss fruncieron el ceño. ¿Dónde has estado? Solo estoy haciendo algo, dijo conteniendo una sonrisa. ¿Tendrá algo que ver con esos caballeros que hemos visto por ahí? Preguntó Weiss. No, eso es otra cosa. Hice algo diferente. Levantó la piedra rúnica hacia Ruby. Ella pareció confundida por un segundo antes de abrir los ojos de par en par y jadear, tapándose la boca con ambas manos. Lo hice, Ruby. Infinito. Pongámoselo a Crescent Rose cuando termines de comer. Por un segundo, toda la mesa quedó en silencio. Y entonces Ruby chilló tan fuerte que casi le lastimó los oídos. Jaune casi se cayó cuando su nueva mejor amiga saltó sobre él, rodeándolo con los brazos alrededor del cuello en un fuerte abrazo. Él la abrazó automáticamente mientras intentaba evitar que la piedra rúnica se cayera. Jaune. Gracias, gracias, gracias. Sus piernas se balanceaban, lo que le dificultaba aún más mantener el equilibrio. De nada. Rió y la bajó. Le ofreció la piedra rúnica de nuevo y ella la tomó con cuidado, sujetándola con cuidado como si fuera a romperse en cualquier momento. Recuerda, una vez que la unes a un arma, es permanente. No hay problema. Creciente Rosa es mi arma eterna. Ruby saltó sobre las puntas de los pies, mirando la piedra circular con asombro. Jaune, esto es increíble. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en decírmelo, ¿de acuerdo? Me aseguraré de, y me refiero a cualquier cosa. Se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos y el rostro a centímetros del suyo. Ni se te ocurra pensar si es algo que no haré, porque lo haré. Cualquier cosa. No importa lo raro o sucio que sea, puedo, bueno, vamos a bajarle el tono, hermanita. Jan agarró a Ruby del cuello y la jaló hacia atrás. Ruby gritó y forcejeó mientras Jan la sujetaba con una mano. Seguimos siendo públicos. Mantengamos la clasificación PG-13. Jaja, me alegra que te guste. Jaune sonrió. Ver a Ruby sonreír con tanta sinceridad valió todo el esfuerzo. Eso fue muy generoso de tu parte, Jaune, dijo Weiss. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Estoy segura de que Ruby lo agradece, aunque no puedo evitar preguntarme si otras personas podrían haberse beneficiado de una mejora tan beneficiosa. Sí, puede ser. Jaune se encogió de hombros con indiferencia. Esa Coco probablemente lo vio todo, pero ahora no pensaba en ello. Solo era una extraña que esperaba cosas de alguien que ni siquiera conocía. Pero he visto trabajar a Ruby. Puede hacer mucho bien con Infinity. Mucho por tu dinero. De hecho, aunque la fuerza no es el único factor en el combate. La versatilidad y la gracia, diría yo, son mucho más beneficiosas. Se te ven los ojos verdes ahí, Weiss Cream, resopló Jan. Mis ojos son de un azul cristalino, muchas gracias. Weiss la fulminó con la mirada. Munición que nunca se agota, murmuró Ciel. El ejército del Atlas y los especialistas podrían beneficiarse enormemente de una mejora así. Sí, bueno, no es algo que pueda producir en masa. Este es especial. Se sentó junto a Ruby y acercó la bandeja. Además, no parece que Atlas necesite ayuda. Ya tienen la mejor tecnología de Remnant. Exactamente. Atlas, el SDC, todos acaparando tecnología y beneficios, dijo Blake. Mientras tanto, otros tienen que conformarse con lo que puedan. No parece justo, ¿verdad? Suspiró con tristeza.
Sí, no lo es. Jauni asintió con compasión. Tenía razón. Y, sin embargo, esa tecnología significa que puede lograr mayores beneficios si se gestiona adecuadamente. Mientras que los demás solo tienen que esperar. Típico. Blake puso los ojos en blanco. Tú, RRGH, dejen de discutir. Están arruinando el ambiente. Ruby dio un golpe en la mesa con ambas manos. Jaune me acaba de regalar el regalo más increíble del mundo, ustedes dos no van a arruinarlo. No estamos, ella empezó, fue un gesto muy amable, Jaune, dijo Pirra, interrumpiendo a Blake y Weiss, estoy segura de que Ruby será una cazadora aún mejor con tu ayuda. Ojalá. Jaune asintió de nuevo. Quizás tendría la oportunidad de demostrarlo más pronto que tarde. No tardó mucho en Beacon en notar a los caballeros. No eran precisamente sutiles. Caballeros de reluciente armadura caminaban en formación hacia los muelles, cada uno de ellos de al menos 3 metros de altura y con paso firme. Weiss había visto algunos durante su breve estancia en Domremy y los encontraba llamativos incluso entonces. Siempre había sentido cariño por los caballeros gracias a su abuelo. A pesar de que le arrebataron la infancia y la inocencia, su admiración por ellos nunca se desvaneció. El resto de sus grupos también quedaron cautivados por los caballeros. Sobre todo Pirra. Parece, desconcertantemente emocionada al ver a los de 6 metros de altura. La mayoría de los estudiantes fueron lo suficientemente inteligentes como para evitarlos. Énfasis en la mayoría. Ese bruto de Cardin, por alguna razón, parecía molesto con ellos e intentó atacar a uno con su maza. Terminó con un revés de su mano que atravesó una pared. Fue más humillante que peligroso gracias a su aura, pero transmitió un mensaje. Ahora todos los estudiantes evitaban a los caballeros, aunque algunos insistieron en tomarse selfies. Después de todo, no eran hostiles a menos que los atacaran. Otra cosa que la gente notó fueron las naves. Eitras tenía la mejor flota aérea de todo Renant y nunca habían dudado en mostrársela a los demás reinos. Ver esas mismas naves sobrevolando Beacon para recoger a los caballeros fue todo un espectáculo. Imaginó que el Consejo del Valle no estaría muy contento, pero Beacon siempre mantuvo cierta independencia de la política del reino. Fue una de las razones por las que eligió venir aquí en lugar de Mistral o Vacuo. Así que, para cuando los estudiantes se reunieron en el salón principal para el discurso de Ospin, parecía más una formalidad. El director tosió antes de hablar por el micrófono. Estudiantes. Seguro que ya han visto a nuestros invitados. Cardin se quejó en voz baja. Loud, no hay de qué preocuparse, esto no es una invasión extranjera. El hecho de tener que aclararlo no era reconfortante, Beacon está participando en algo histórico. Muchos de ustedes conocen la caída del Monte Glen. Weiss frunció el ceño. La caída del Monte Glen fue prematura. Literalmente, ocurrió hace 20 años. Solo sabía lo que había leído en los libros de historia. El intento de expansión de Vale fracasó catastróficamente. El asentamiento carecía de las murallas naturales necesarias para una población más concentrada, así que cuando los Grimm irrumpieron repentinamente, la gente se vio obligada a trincherarse en los túneles. Y aún así, no los salvó. Ya sea por sabotaje o por una mala planificación arquitectónica, los Grimm entraron y Vale se vio obligado a volar los túneles con la gente dentro. Más allá de sus derrotas en la Gran Guerra, se consideró la mayor pérdida en la historia de Vale. Hubo intentos esporádicos de recuperarla durante las últimas 2 décadas, pero fueron, en el mejor de los casos, poco entusiastas. Generalmente, promesas de campaña sobre recuperar la gloria de Vale y luego enviar una fuerza simbólica de cazadores para demostrar que técnicamente estaban cumpliendo sus promesas. Recuperarla habría sido una asombrosa victoria simbólica, pero expulsar a los Grimm y reconstruir una ciudad entera tuvo un alto precio. Una gran tragedia, de la que Vale ha pasado décadas intentando recuperarse. Ese día es hoy. Hizo un gesto hacia uno de los caballeros, que subió al escenario. Gracias a la ayuda del señor Ark, Beacon y Atlas recuperarán el Monte Glen. Él también ha accedido generosamente a reconstruirlo para quienes necesitan un hogar. El arco de Blake se movió nerviosamente. Weiss frunció el ceño.
Por esta razón, las clases se suspenderán durante los próximos días mientras los profesores colaboran en esta tarea. Sin embargo, los estudiantes de tercero y cuarto año pueden ayudar en la recuperación si lo desean. Un murmullo de entusiasmo recorrió a la multitud. Sabía por el plan de estudios que los alumnos de tercero y cuarto año dedicaban más tiempo a misiones y trabajo práctico de campo que las clases regulares. Esto era simplemente una extensión de eso. El ambiente eléctrico se prolongó durante el resto del día. Muchos de los alumnos de cursos superiores tenían claro que iban a unirse, aunque solo fuera por el derecho de presumir de haber estado presentes cuando se hizo historia, mientras que los de cursos inferiores estaban deseando pasar el descanso relajándose. Weiss se sentía apática. Habría preferido estar presente en un evento así. Como mínimo, le habría encantado ver a los caballeros en acción. Esto demuestra lo que puede hacer, dijo Blake esa noche en su dormitorio. Ruby estaba haciendo cosas con su arma y Yang decidió que hoy era un buen momento para salir de fiesta. Recuperar una ciudad como si nada. Imagina lo que podría ser por un lugar más merecedor. Por más merecedor, supongo que te refieres a Menagerie, ¿no? Weiss arqueó una ceja. Claro, se burló Blake. Los faunos llevan siglos esperando una verdadera patria. ¿Y tu solución es que un humano te dé esa patria? Preguntó Weiss secamente. Una patria faunística no significa solo faunística, Weiss. Igual que los reinos no son solo humanos, aunque algunos imbéciles prejuiciosos piensen lo contrario. La maldición casual hizo parpadear a Weiss. Blake casi nunca usaba groserías. Los faunísticos han luchado y sangrado durante siglos sin nada que mostrar, salvo un tal vez más tarde. Bueno, ya no esperamos más. Aprovecharé cualquier oportunidad para salvar a mi gente. Que alguien más haga todo el trabajo por ti. Impresionante. Dice la heredera de una empresa que también quiere que Jaune ayude a derrocar a su padre. Los dos se miraron fijamente. Por eso estar solos, sin Rubin y Jan, era tenso. Se llevaban bien por la cohesión del equipo, pero la división entre Schneefaunus y Colmillo Blanco era difícil de superar. No se odiaban, pero no se esforzaban por pasar tiempo juntos fuera de las salidas grupales. La misión a Domremy solo había exacerbado las tensiones. Su mirada silenciosa duró hasta que alguien llamó a la puerta. Weiss esperaba ver a Ruby regresar abrazando su guadaña o a Jan con resaca. En cambio, fue Jaune. Hola, Weiss. Jaune. ¿A qué se debe este placer? Sonrió encantadoramente y parpadeó. Blake puso los ojos en blanco detrás de ella. Bueno, se trata de la recuperación mañana. Al día siguiente, el equipo Ruby y el PNCR se encontraban en una aeronave rumbo al Monte Glen. Jaune había hablado con el director para que les permitiera a sus dos equipos estar presentes en la recuperación si así lo deseaban, algo en lo que ambos grupos estaban más que deseosos de participar. La esencia de ser un cazador era la protección de los demás y la eliminación de Grimm. Perderse esto habría sido un desperdicio. La emoción de Weiss se vio empañada por su compañera. ¿Quién es una buena arma? Tú. Sí que lo eres. Le susurró a su guadaña, acunándola como si fuera un bebé. Ruby siempre había tenido una afición malsana por las armas, pero la infinita de Jaune la había vuelto casi escandalosa. Se había acostado con ella la noche anterior, lo cual iba contra las reglas, no dejaba de hablarle como a un bebé y parecía completamente excitada mientras hablaba de cuántos Grimm podría matar con una descarga ininterrumpida. Estuvo tentada de saltar de la aeronave para dejarles espacio. Weiss no estaba celosa, por supuesto. Eso habría sido indecoroso. ¿Y qué si creía que un don como ese le habría venido igual de bien, o incluso mejor, que un rifle? Myrtenaster era un arma elegante. Con su semblanza, el polvo no era solo un proyectil, sino una extensión de poder. Pero el polvo también era caro, incluso con su asignación, y encontrar la pureza y el grado adecuados podía ser difícil dada la selección más limitada de Vale. Esto la obligaba a ser conservadora. Dilatación del tiempo, por ejemplo, era una habilidad extremadamente poderosa. Requería el polvo de rayo más puro para surtir efecto, e incluso entonces solo durante unos segundos hasta que se consumía.
Poder usarlo infinitamente habría multiplicado por 10 sus capacidades de combate. ¿Acaso eso valía más que una lluvia de balas? Sacudiendo la cabeza, Weiss miró por la ventana. Ya estaban cerca del monte Glen. La ruina de una ciudad ofrecía un espectáculo desolador. Un lugar que se suponía que debía ser esperanzador se había convertido en una ruina ruinosa. Y, sin embargo, Jaune creía que podía arreglarse. Dado lo que sabía de él, no dudaba de que tuviera la capacidad de hacerlo. Le preocupaba más la política que vendría después. Sin duda, los políticos de Vale ya estaban dando vueltas, salivando ante la idea de atribuirse el mérito, atribuirse la propiedad y exigirle aún más a Jaune, como si tuvieran derecho a sus dones. Por eso necesitaba su ayuda, pensó. Él podría ayudarla a navegar por las aguas infestadas de tiburones y enseñarle todo sobre la crueldad humana. Los Grimm eran sencillos, no pretendían ser más de lo que eran. Pero la gente sonreían y te llamaban amigo con una mano mientras se preparaban para apuñalarte con la otra. Jaune era amable, sincero. Se merecía algo mejor que un político o empresario conspirador que lo explotara como mano de obra barata. «Vamos a matar a tantos Grimm», murmuró Ruby en voz baja, frotando la forma comprimida de su guadaña con un cariño inquietante. «Y entonces todos verán lo increíble que eres. Serás la mejor guadaña francotiradora de todo Remnant». Weiss se alejó de su compañera con sutileza, al igual que todos los demás en la nave. No es que a Ruby le importara. Estaba demasiado ocupada susurrando palabras dulces al inanimado trozo de metal, prometiendo recompensar a Jaune por toda su ayuda. Ruby se levantó de repente y se dirigió a las puertas laterales. «Ruby, ¿qué estás?», abrió la puerta y la cabaña fue azotada de inmediato por fuertes vientos. «¿Qué demonios?», gritó Jan, con el pelo ondeando como una cortina desquiciada. La parca, entre risas, los ignoró a todos y desplegó a Crescent Rose en su forma de francotirador. Entonces, disparó contra la horda. 10, 20, 30. Usó su semblanza para acelerar el gatillo y el cerrojo. Normalmente, Crescent Rose tenía un límite de 10 balas. El precio de disparar munición tan potente. Y ahora, Ruby disparaba balas a lo lejos como si fuera una maldita ametralladora de los hermanos. Weiss se tapó los oídos, con el rostro contraído por la repugnancia, mientras Ruby disparaba sin parar contra los Grimm. Los caballeros ya estaban haciendo la mayor parte del trabajo, purgando a los Grimm en las zonas más profundas de la ciudad. En realidad, los estudiantes estaban siendo utilizados principalmente para encargarse de los rezagados y de los Grimm que se separaban del grueso de la horda. Lo cual tenía sentido, pero aún así fue bastante decepcionante, considerando todo. «Guau, mira cómo se va el ejército de Jaune», dijo Jan. En efecto. Saber que todo esto está bajo el control de un solo hombre es desconcertante, tarareó Ciel. «Mejor que bajo el control de Atlas», murmuró Blake. Ciel la miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Ruby siguió disparando, riendo como si estuviera borracha. Usaba una amplia variedad de dus. Fuego, hielo, rayo, incluso planta. La rareza y el coste ya no eran un problema gracias a la mejora que le dio Jaune. Al ver a su compañero disparar, la mente de Weiss comenzó a planear. ¿Funcionaría esta infinidad con otras cosas? Claramente interactuaba con el polvo, así que ¿qué tal la maquinaria que nunca necesitaba combustible? ¿O los transmutadores que producían polvo puro sin gastar los componentes sin refinar? Sería muy útil. La aeronave los dejó en el campamento base avanzado, construido por Jaune, por supuesto. Weiss saltó de la rampa y volvió a contemplar la ciudad desolada. Dentro de poco, volvería a ser un asentamiento floreciente. Desenvainó Mirtenaster y rodó el cilindro. Era hora de hacer su parte. Adán estaba furioso. «Recojan todo. Tenemos que irnos ya», gritó a sus soldados. Todo era una locura. Sus hermanos y hermanas se apresuraron a recoger el polvo acumulado en contenedores mientras se dirigían a los túneles de escape. No por primera vez ese día, se maldijo por involucrarse con esa loca de Cinder. Su primer instinto cuando ella y sus esclavos humanos entraron en su campamento fue decapitarla y colgar su cabeza en una pica como advertencia.
En cambio, su inusual poder contuvo su ira y escuchó sus planes. Quería destruir Vale, pero necesitaba un ejército. Cadáveres. Y por alguna razón, eligió al Colmillo Blanco. Aceptó por necesidad mutua. Le importaba poco Cinder y cualquier gran plan que estuviera tramando, pero enseñarles a los humanos de Vale que no estaban seguros tras sus muros valía la pena soportar su presencia. Los faunos que hacía tiempo habían aceptado que los humanos les pisotearan el cuello se unirían a sus amos cuando llegaran los Grimm. Lo consideraba una muerte por piedad. Faunos orgullosos humillados y convertidos en mascotas glorificadas. Sus muertes habrían sido un mensaje para los faunos de todo Remnant. O luchaban con la cabeza en alto o morían de rodillas. Se suponía que sería una tarea sencilla. Ese ladrón despiadado de Román robaría el polvo, lo cargarían en los trenes y luego lo introducirían en Vale a través de los túneles del Monte Glen. No estaba exento de riesgos, por supuesto, pero los hombres y mujeres del Colmillo Blanco no temían morir por sus creencias. Pero lo último que esperaban era una invasión. Adam vio a sus tropas por los túneles de escape. Hacía meses que habían purgado a Grimm para que sirvieran como punto de extracción. Los túneles iban del Monte Glen al Bosque de la Caída Eterna. Sería una caminata de 1 hora, pero defender el Monte Glen tanto de los agitados Grimm como de los invasores era una tarea inútil. Si Cinder decidía terminar su colaboración allí, bien. No iba a llevar a su grupo a la perdición por su vanidad. Un grito a sus espaldas lo hizo mirar atrás. Adam se giró y gruñó al ver una armadura acercándose a toda velocidad. Los robots, porque definitivamente no eran humanos, parecían confundidos cuando se topó con ellos en los túneles. Y entonces, uno de los reclutas más jóvenes, Perry, entró en pánico y disparó. Fue como si se le hubiera activado un interruptor y hubiera pasado de estoico a asesino, cargando contra Perry antes de que Vane bloqueara su ataque. Apenas había visto al coloso detener su embestida contra la osa mayor y, sin embargo, ese caballero casi lo derribó. «Vamos», gritó Adam. Cargó contra la monstruosidad metálica, desenvainando a Wilt con un movimiento fluido. La espada del caballero chocó con el filo rojo sangre de Wilt y ambos chocaron. Con un gruñido de frustración, Adam la empujó hacia atrás y le cortó el abdomen. Will no cortó a la perfección, pero dejó un profundo corte que habría destripado a una persona normal. En cambio, el caballero continuó atacando sin importarle el daño, cortando y apuñalando con una velocidad engañosa. Adam bloqueó cada uno de ellos al sentir su semblanza embestir. Al alcanzar su punto máximo, saltó hacia atrás, envainó su espada y la desenvainó para desatar un poderoso corte lunar que partió al caballero verticalmente. Permaneció allí un instante antes de que ambas mitades cayeran por separado. Adam volvió a envainar a Wilt y continuó la retirada, ignorando las miradas de asombro de sus hermanos y hermanas. Se juró a sí mismo que eliminaría a quien le había costado tanto tiempo y esfuerzo. Quienquiera que fuese, lo pagaría caro. James Ironuo no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Era uno de los generales más jóvenes en la historia de Atlas y se había ganado ese puesto por méritos propios. Provenía de una familia de clase media, no tenía conexiones especiales con personas influyentes y había sufrido sabotajes por parte de quienes creían merecer su puesto. Fue desafiante y frustrante a partes iguales, pero lo aceptó. Si a algo se negaba, era a rendirse. Así que, cuando Ospin le habló de Salem hace una década, no dudó en pensar en una longeva reina Grimm. En cambio, la vio como otro problema por resolver. Nada era invencible, y aunque Oz parecía satisfecho con estancar a esa bruja, se negó a tan insignificantes dilaciones. Lo que lo llevó a Jauneark. La mirada de James se dirigió al joven que estaba a su lado en la cubierta de la aeronave. Habían tenido una vista aérea de la operación. Por lo que Arg le contó, los caballeros eran semiautónomos y seguían sus órdenes, transmitidas por los 3 caballeros generales. Podría haberse quedado en Beacon si hubiera querido, pero sentía cierta responsabilidad por verlo todo. Ojos calculadores escudriñaban el campo de batalla. Los caballeros eran impresionantes. Más rápidos que los paladines atlesianos y mucho más robustos que los robots AC-200.
Si bien carecían de habilidades a distancia, o de la potencia de fuego bruta de los droides araña del SDC, eso parecía más una preferencia personal que una limitación real. Había leído informes y visto de primera mano de lo que Ark era capaz y la facilidad con la que lo hacía. Había creado un ejército de miles de hombres que superaba a las fuerzas convencionales cuerpo a cuerpo, al tiempo que convertía su asentamiento en un reino floreciente. «Oh, ¿qué ocurre, señor Ark?», preguntó James. «Mira allá». Señaló el flanco derecho del campo de batalla donde Ruby Rose, el proyecto favorito de Oz, cargaba contra una cabeza en una mancha roja. Supongo que Ruby estaba muy emocionada por probar Infinity. La boca de James se torció. Ah, sí, Infinity. Otra locura que trató con naturalidad. Munición ilimitada, y se la dio a un adolescente que creía que lanzarse contra las hordas de Grimm era la mejor manera de pasar el tiempo. No pudo evitar pensar en cómo personas más prácticas podrían haber usado semejante don. Winter o cualquiera de los Aseops habrían sido infinitamente más sabios que un adolescente con ojos especiales. La magia no sería lo que le ganaría la partida a Salem. El resto del equipo de Rose, junto con el equipo PNCR, la seguía, como puntos multicolores en el horizonte. Ya sentía que le dolía la cabeza. Habría preferido que los de primer año se mantuvieran al margen, pero Ark parecía creer que valía la pena traerlos. Ya podía imaginar las reacciones de Oz y Glinda. Oz meneaba la cabeza por lo entusiasmados que estaban sus alumnos, mientras que Glinda murmuraba algo sobre castigos hasta cuarto año, algo que Oz vetaría porque siempre tenía favoritismos. Así fue como acabaron con los Branwen. James vio que muchos caballeros se desviaban para ayudarlos y entrecerró los ojos. Ark no les había ordenado verbalmente que lo hicieran. ¿Algún método de comunicación telepática? Negó con la cabeza. No era momento de darle vueltas a eso. Tenían cosas más importantes de qué preocuparse. Estaba segura de que Winter ya estaba ansiosa por bajar a salvar a su imprudente hermana. No sabía mucho sobre la joven Schne, pero si esto era una indicación, era evidente que no había heredado la cautela de su hermana. Ordenó a la nave que se acercara. Al ritmo que iban, el grueso de la horda ya estaría purgado antes de que terminara el día. Casi se rió de lo absurdo de todo. Vale había intentado sin éxito recuperar el Monte Glen durante 2 décadas, y ahora Jaunearg lo haría en menos de un día. Eitlas les proporcionaba ayuda, por supuesto, sus naves atacaban a Grimm aéreos como los Nevermores y los Grifos, pero estaba seguro de que el joven habría tenido alguna forma de lidiar con ellos eventualmente. Se recordó a sí mismo que era un favor a cambio de un favor. Ark ofrecía comida y provisiones, posiblemente incluso polvo. Cuanto menos tuviera que lidiar con Jax Schne, mejor. Se acercaban a la montaña cuando de repente sintieron una sacudida, incluso en el aire. James se agarró a la barandilla y pulsó su comunicador. Informe de estado. General, el informe fue interrumpido por un rugido ensordecedor. La cima de la montaña se abrió de repente y algo salió. A pesar del zumbido en los oídos, James se obligó a concentrarse. Era un Grimm. No, llamarlo así parecía un poco discreto. Había visto a numerosos Grimm a lo largo de sus décadas de servicio. Desde los típicos Beowulfs hasta los raros leviatanes que aparecían cada pocas décadas. Esto fue diferente. Lo que emergió de la montaña fue un monstruo sacado de una leyenda. Un dragón. O un wyvern. La terminología exacta se le escapó en ese momento. Su agarre en la barandilla se tensó tanto que el acero se dobló bajo sus dedos. Había oído hablar de ello antes, pero siempre era algo sacado de una leyenda. No existían registros históricos y muchos dudaban siquiera de su existencia. La única razón por la que lo sabía era porque Ozpin le había dicho que se había enfrentado a uno hacía 100 años en una vida pasada. A su alrededor, la tripulación estaba sumida en el pánico. Los soldados profesionales observaban con asombro y miedo, e incluso Winter tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Y, sin embargo, Jaunearg permaneció impasible. ¡Guau, qué nuevo! Lo observó como si fuera una curiosidad. Nunca pensé que vería dragones fuera del fin. Todas las unidades, concentren el fuego en la nueva entidad. Gritó Ironwood.
No podemos permitir que... Oye, no te preocupes. Los tres se encargarán del grandullón. Gritó Ark a su lado. No tuvo oportunidad de preguntar qué demonios significaba eso antes de sentir un cosquilleo en el aire. La cabeza de James cayó de golpe al suelo caótico y vio a uno de los caballeros generales invocar lo que parecía una lanza hecha de puro rayo. Sin dudarlo, la arrojó al Wyvern justo cuando éste empezaba a alzar el vuelo. El proyectil le atravesó el torso. El gigantesco Grim emitió un rugido ensordecedor y doloroso y cayó al suelo con fuerza suficiente para sacudir la tierra. Rocas, tierra e incluso otros Grim salieron despedidos por los aires. Apenas vio a los equipos Ruby y PNCR regresar y aterrizar con distintos grados de dificultad, conmocionados pero ilesos. El Wyvern intentó levantarse una vez más, lanzando llamas verdes de su boca. Los otros dos generales no lo dejaron ir muy lejos. Saltaron y le cortaron un ala a cada uno. Las alas dentadas se estrellaron contra el suelo antes de disiparse, dejando al Grim en el suelo. La orden de bombardeo ya estaba en sus labios. Demasiado tarde. El caballero general restante se unió a sus hermanos y lo que sucedió a continuación solo pudo describirse como una masacre. El Wyvern rugió y se estremeció, escupiendo llamas y lanzando garras con furia desesperada, pero todo fue en vano. Los generales esquivaron o bloquearon fácilmente sus ataques mientras continuaban su asalto. Espadas de plata brillante relucían con energía al desgarrar la carne de los Grim como un cuchillo caliente en la mantequilla. En solo 2 minutos, el Wyvern desapareció. Un silencio atónito se apoderó de la tripulación. Muchos parecían incrédulos, y más de uno se pellizcaba. El silencio se rompió pronto. ¡Genial! Ark se inclinó sobre la barandilla. Galad, Lancelot, Mordred, lo hicieron genial. Y entonces, para rematar la locura del día, los tres caballeros levantaron las manos en un gesto sincronizado de aprobación. Tengo que bajar. Esa cosa va a dejar un montón de materiales. Los Grim no dejan nada atrás cuando se disipan, dijo James aturdido. ¿Lo dices tú? James Ironwood miró a este joven sonriente y respiró hondo. Tenía que hacer planes, se dijo. Jauneark era demasiado valioso, demasiado peligroso, como para dejarlo solo. Alguien como él necesitaba guía, y Atlas sería el mejor para proporcionársela. Recuperación del Monte Glen. Éxito. Es hora de construir un nuevo asentamiento. ¿Quieres apoyarme y acceder a los capítulos 1 o 2 semanas antes? Entonces consulta el enlace de abajo. Patreon.com/Vendetta543